The day I decided to enter that forbidden zone, Luis es un delincuente, pero en su barrio, La Chacarita, es todo un héroe presto a resolver los problemas de la comunidad. Esta es la historia que cuenta Opus VR, primera serie en Sudamérica en ser rodada en formato 360 que permite al espectador sentirse dentro de la historia con tecnología de realidad virtual. Porque nadie había hecho nada en 360, así en cierta manera queríamos ser los primeros y queríamos que Paraguay sea uno de los primeros. El elenco es encabezado por Javier Enciso, Caray Víctor, Juan Pablo Vera y Rafael Alfaro, quien asegura que el proceso actoral fue casi experimental. Porque es una plataforma que es nueva, ¿verdad? La inmersión que tiene el público es como prácticamente estar en un teatro en vivo, como que vos estés en el centro del escenario y seas parte íntegra de todo. La serie participó del Festival de Cannes en Francia con mucho éxito, pero la realización debe mejorar para que pueda insertarse en los mercados internacionales. Realmente nos fue súper bien porque gracias a todas las conferencias a las cuales pudimos participar entendimos cómo funcionaba la industria cinematográfica en todo el mundo y por sobre todo la industria de la realidad virtual, ¿verdad? Con ese objetivo, los realizadores iniciaron la búsqueda de recursos en la web Indiegogo. La meta es recaudar $100.000 a cambio de participaciones en la serie. Cualquier persona que tenga tarjeta de crédito puede donar desde $5 hasta 5.000. Hay opciones en las que vos incluso haces una donación y te metemos tu nombre en el guión de alguna forma, ¿entendés? Así hay cosas muy locas. Hay opciones en las que te metemos en la escena final, hay un mega robo a un banco y vos vas a estar ahí en el robo. O hay así una mega conclusión que no puedo decir porque si no arruino el final de la película, pero te metemos ahí también, ¿verdad? Quienes deseen colaborar pueden ingresar a los sitios de Opus VR en Facebook, Twitter e Instagram o directamente ingresar a la web Indiegogo.